Hola para todos, Dios les bendiga, soy Javes Naum Parra Muñoz, soy teólogo y estoy muy contento de estar nuevamente con ustedes aquí en Aprobados. Bienvenidos y bienvenidas a este episodio especial en este fin de año 2025. El anterior episodio estuvimos hablando del génesis de la neumatología, revisando cómo evolucionó la concepción del Espíritu Santo y lo que se le atribuía desde los primeros siglos, ¿cierto? La iglesia medieval y la Reforma para dar respuesta a algo, y es que muchas personas, dependiendo la corriente doctrinal en la que se encuentren, van a señalar a católicos, van a señalar a los herederos de la Reforma con las iglesias tradicionales para decir ustedes hacen o no hacen, o son mejores o no son buenos, en fin, todo este debate que hay alrededor de esta creencia, de esta doctrina de lo que es la neumatología. Y precisamente para avanzar en este tema que, creo yo, interesa a creyentes, a pastores, incluso a los no creyentes, porque el tema que vamos a trabajar hoy ha sido estudiado no solamente desde el hecho religioso, sino desde las observaciones sociológicas. Incluso hay un autor, un investigador colombiano que ha hecho trabajos importantes alrededor del tema que vamos a desarrollar el día de hoy. Y el tema precisamente de este episodio es prolegómenos del pentecostalismo, continuidad en la historia de la neumatología. Vamos a hablar de ese inicio, de ese comienzo del pentecostalismo, pero enfocándonos sobre todo ya en el movimiento global. Porque no faltan las personas que van a decir, no, es que el Pentecostés surge allá en el libro de los Hechos capítulo 2. Bueno, recordemos también que Pentecostés era una fiesta de los judíos y la manifestación que allí se narra va a resignificar esta expresión de Pentecostés, pero no significa puntualmente que el Pentecostés haya sido por el Espíritu Santo, sino que era una fiesta que ya existía en el calendario ritual de los judíos. Sin embargo, hay otras personas que van a decir, no, el pentecostalismo es un resurgir de la obra del Espíritu que tiene su origen por allá en unos cuantos siglos posteriores a la Reforma. Y otros más puntualmente van a decir, no, el pentecostalismo surge a comienzos del siglo XX. De hecho, actualmente hay diferentes clasificaciones de las iglesias cristianas protestantes. La clasificación, por ejemplo, de las iglesias llamadas tradicionales, ¿cierto? O de corte reformado. Tenemos también las iglesias pentecostales. Incluso hay autores, como les dije anteriormente, que han hecho un estudio no solamente desde la parte del hecho religioso, sino desde la parte sociológica, y han distinguido dentro del pentecostalismo otras corrientes, como lo son el neopentecostalismo o pentecostales de tercera generación, y otros han también identificado los movimientos carismáticos dentro de esta herencia pentecostal. Entonces, ¿de qué trata esto? Así que si usted hace parte de una comunidad de estas iglesias, ya sea tradicionales, de corte reformado o de corte pentecostal, y no pentecostal hablando de la unicidad, que es una doctrina, sino del pentecostal con énfasis, o de las creencias de las corrientes teológicas que plantean la experiencia del Espíritu Santo. Por eso el tema de hoy, prolegómenos del pentecostalismo. Y la idea es que revisemos cómo continuó y cómo se fortaleció este pensamiento. En el episodio anterior estuvimos hablando de que en el estudio sistemático de la teología existen autores que son claramente de corriente tradicional, reformada, y otros ya más actuales que son los pentecostales, ¿cierto? Y a través de esta distinción se hace un estudio de lo que se considera verdad, de las prácticas que se consideran como válidas. Incluso actualmente encontramos algunas prácticas que no están, como parte de una doctrina
de una teología sistemática, que es la organización de las doctrinas, sino que está como en el ideario y en los cánones que predican, ¿cierto? En los corpus que predican algunos predicadores. Atención a esto, cuando digo canon no me refiero a la Biblia, sino como a ese conjunto de predicaciones que forman las doctrinas de ciertas iglesias. Entonces, por favor, mucha atención, porque hay personas que creen que la concepción que tienen, que les han enseñado, es la única y que es la válida y la verdadera. Y aquí en este programa no estamos para decir es la única y es la verdadera, sino que estamos colocando para todos los que nos escuchen, para todos los que nos sigan, allí en la mesa, el génesis de la neumatología, el prolegómeno del pentecostalismo, para que cada persona pueda tomar argumentos, conocer la historia y sobre todo disfrutar lo que cree y tener bases para justificar sus creencias. Entonces, quedamos en el episodio anterior sobre cómo concebía las iglesias, o más bien los pensadores de la Reforma, al Espíritu Santo. Entonces, partiendo de allí, entendemos que la Reforma devolvió la centralidad al texto, ¿cierto? Sola escritura, pero redujo la dimensión experiencial de la fe para evitar abusos místicos medievales. O sea, solo lo que diga el texto, no la experiencia de tal predicador, de tal monje, de tal persona, porque eso puede ir en contravía y convertirse en un abuso, en una enseñanza que puede catalogarse como errónea. En eso entonces quedaron los reformados, ¿cierto? Algunos pues haciendo referencia sobre todo a los de corte calvinista. Esto abrió entonces la puerta a preguntas nuevas. ¿Cómo se vive el Espíritu Santo en una fe centrada totalmente en la Escritura? Y a partir de allí entonces las respuestas, como la que dimos en el episodio anterior, donde explicábamos que todavía incluso algunas personas de corriente reformada, ¿cierto?, van a explicar, van a enseñar que el Espíritu Santo o el bautismo del Espíritu Santo se evidencia y se vive cuando el creyente es transformado y su vida es otra. Cuando da fruto, ¿cierto?, del Espíritu Santo, de tenerlo dentro, de tener una vida consagrada. Entonces allí se evidencia. Entonces se redujo la experiencia. De allí partiendo pues de la Reforma. Sin embargo, a partir del siglo XVII y XVIII surgen otros movimientos. Y atención a esto, porque si le interesa conocerlo, debe prestar suma atención a los procesos históricos. Que si bien es cierto, cada movimiento que vamos a ver merecería un episodio, aquí estamos haciendo unos prolegómenos, ¿cierto?, de este tema tan especial. Pero de pronto a futuro podríamos ya dedicarnos específicamente a detalles históricos para profundizar, pero esto ya quedaría más en el campo de la academia y no solamente de la información que un creyente, que un feligrés podría anhelar tener, pero si es su deseo profundizar, a futuro podríamos considerarlo. Entonces, ya en estos siglos posteriores, como el 17 y el 18, surge un movimiento llamado el pietismo. ¿Lo han escuchado? Los movimientos de piedad, ¿cierto? El pietismo entonces surge dentro del protestantismo luterano con algunas personas relevantes como Philip Jacob y August Hermann. Ellos enfatizaron algunos puntos que se volvieron doctrina dentro de este movimiento que surgió, y ellos hablaban de la devoción personal intensa. O sea, no basta simplemente con la congregación, lo que habíamos dicho de la oración comunitaria, los signos y la predicación, sino que también era importante ya una dedicación más profunda, una devoción más personal. Y a partir de allí la oración, la lectura bíblica, la santificación cotidiana eran parte del ser cristiano. También se habló del corazón vivo, es decir, tener una vida más despierta.
¿cierto? Y encaminada no solamente a la ortodoxia del texto, sino a la práctica. Y esto llevó a que hicieran congregación en grupos pequeños para tener esa comunión unos con otros, los movimientos de piedad. En pocas palabras, allí se empezó a notar y a enseñar y a vivir que el Espíritu Santo era un agente de renovación moral, porque todas esas transformaciones que estaban teniendo eran producto del Espíritu Santo. Entonces, los movimientos de piedad van a enseñar esto. El pietismo va a enseñar esto. Esta renovación dentro de las raíces luteranas, como acabamos de mencionar. Por otro lado, ya después surge alguien muy conocido por muchos personajes que, aunque tal vez no sean herederos directos de la Iglesia, ¿cierto?, de la corriente teológica, lo conocen. Y estamos hablando de John Wesley. Cierto que ya sabemos que era una familia muy especial que surge a partir de estas creencias y que va a difundir, cierto, toda esta renovación del protestantismo. Entonces ya con John Wesley surge la doctrina, o más bien surge en él la intención de unificar doctrina y experiencia. Allí ya entonces en escena surge y cobra bastante fuerza Wesley con las propuestas de el nuevo nacimiento. O sea, una persona tiene el Espíritu Santo cuando nace de nuevo. Es una renovación, una relectura a lo que ya el texto decía. También empezó a enfatizar en la santificación progresiva. Básicamente empezó a hablar de que una persona progresivamente iba cambiando. Esta santidad bíblica se iba efectuando en las personas. Recordemos que John Wesley tuvo influencias de unos movimientos también que fueron muy importantes antes de él, como los moravos y evidentemente los pietistas. También John Wesley habló de la idea de una segunda obra de gracia, haciendo referencia a la experiencia profunda de purificación interior obrada por el Espíritu Santo. Entonces miren que ya estamos viendo una enseñanza mucho más dinámica, ¿cierto? Que no estaba solamente ligada al texto, sino a la vida en comunidad, a la vida en la experiencia. Ya con ello, ¿cierto?, empiezan a crecer los seguidores y surge algo que se ha conocido como el avivamiento, ¿cierto?, que se empezó a surgir allá en su territorio. Y cuando usted busca qué es un avivamiento, pues básicamente el avivamiento que se evidenció con la predicación de este personaje se puede indagar históricamente como un movimiento que permitió que muchas personas se sumaran a las enseñanzas. Se empezó a hablar de un despertar por la creencia. Y no de unos cuantos, sino de muchas personas que despertaron se despertó en ellos el sentir por cambiar de vida, por sumarse a las enseñanzas que se venían predicando. A esto se le denominó el avivamiento. Obviamente hubo otras prácticas alrededor del avivamiento que se evidenció allá en Inglaterra por la predicación de estos personajes, pero podemos sintetizarlo en estas prácticas. También con el avivamiento surge, ¿cierto?, una enseñanza con mucho énfasis en la moral. O es decir, en un comportamiento adecuado, un comportamiento que tenía que ser diferente. Con estas bases, con estos avances, porque estamos hablando precisamente de ese prolegómenos del pentecostalismo, porque algunas personas van a decir que el pentecostalismo surge en el siglo terminando el siglo XIX, básicamente inicio del siglo XX, pero otras personas van a entender y van a decir que no, que el pentecostalismo tiene su génesis aquí en estos movimientos, en el pietismo, acá con John Wesley, con los movimientos de santidad que vamos a explicar ahora. Pero entonces, allí es importante que nosotros vamos entendiendo. Porque los que dicen que vienen desde estos momentos, aquí hay unas experiencias especiales, ¿cierto? Pero que vamos a entender más adelante con la exposición que tenemos ahora, por qué van algunos a decir que no es en estos siglos, sino en los que ya mencioné, es decir, unos cuantos más adelante. Posterior entonces a
John Wesley y su predicación, empiezan otros movimientos llamados los movimientos de santidad, ¿cierto? Ya en el siglo XIX. Y estos evidentemente son herederos directos de los wesleyanos. Ellos enseñaban que el Espíritu Santo realizaba una obra adicional de entrega total. O sea, el Espíritu Santo obraba en las personas de una manera distinta, de una manera transformadora, ¿cierto? De igual manera empezaron a surgir testimonios sobre manifestaciones espirituales, pero cuidado aquí, porque estas manifestaciones de estos movimientos de santidad todavía para la fecha no incluían la manifestación de lenguas. No falta de pronto alguna persona que diga que sí, pero los mayores acuerdos de historiadores o teólogos van a decir que no, que todavía hasta este tiempo no hay manifestación de lenguas, sino una manifestación testimonial de experiencias espirituales atribuidas al Espíritu Santo. ¿Y esto de dónde surge? Repito, de la herencia wesleyana y de la herencia de los movimientos de santidad. De igual manera, entonces, se empezó a abrir la base doctrinal, la base teológica, para aportar a la idea de la experiencia posconversión del Espíritu. O sea que algunos van a enseñar y a través de la historia van a decir que en estos movimientos de santidad es donde empieza una práctica que para muchos es muy común actualmente. ¿Y cuál es? El aceptar y recibir públicamente al Señor Jesús. O sea, una persona que entra a una congregación y otra que está dirigiendo le dice: ¿quién quiere aceptar a Cristo? O sea, el proceso de conversión. Y que a partir de este proceso de conversión llega a la vida de la persona una experiencia espiritual por el Espíritu Santo. Entonces, ¿de dónde surge esto? De los movimientos de santidad. Ahora bien, algunos van a decir que no, que esto hace referencia y que el aceptar a Cristo hace referencia a los versículos de si creyeres tú y toda tu casa serán salvos. Bueno, resulta que evidentemente había un proceso de asimilación del cristianismo como predicación en los primeros siglos. Pero la práctica puntual de invitar y de hacer este proceso de conversión sí se puede ubicar, sí se puede situar allí en ese momento. Por eso, algunas personas cuando hacen esas invitaciones dicen y lo añaden de la siguiente manera: este paso no es algo doctrinal, sino que es una representación en cuando una persona recibe a Cristo y desde este momento lo acepta en su vida. Esta aclaración no está mal, pero es porque quiere hacer diferencia y entender que no es algo bíblico, pues de una regla, sino que fue algo adoptado a partir de unos contextos y unas enseñanzas en un momento específico y que obviamente se quedó y algunas iglesias en la actualidad pues conocen. Por eso les digo que es importante conocer las prácticas para que si las hacen sepan de dónde surgen y no por esto es malo o es bueno, sino que sepamos el origen de las prácticas. Vamos aquí y vamos ahora entonces a una pausa y ya continuamos. Si deseas aprender sobre la Escritura, tener argumentos para fortalecer tu fe, Aprobados es la oportunidad. Teología para el Camino tiene diferentes alternativas para la divulgación y la formación en Biblia y Teología. Por ejemplo, está el Seminario Bíblico Teológico de Colombia, donde muchos estudiantes están aprendiendo día a día. A todos ellos, un saludo especial. Y si usted desea seguir aprendiendo, conéctese aquí en Aprobados en el canal de YouTube de Teología para el Camino o en las redes de Facebook e Instagram como Aprobados TPC, una teología para el camino. Sin más, continuemos con el episodio de hoy. Continuamos entonces y en esos movimientos de santidad que hemos mencionado, hay un predicador muy especial. Y para algunos es el fundador del pentecostalismo. De hecho, algunos predicadores de corriente reformada van a decir
pero no desde una manera histórica, sino incluso de una manera despectiva, que el pentecostalismo nace con este personaje. Y la idea entonces no es que en la defensa de lo que yo creo o que lo de otra persona cree, se eche por tierra la creencia de otros, sino que entendamos con altura el desarrollo teológico de las diferentes creencias, de las diferentes prácticas que se tienen pues dentro de las congregaciones o dentro de las denominaciones. Y ahora corresponde hablar de un personaje muy famoso, como lo mencioné, y es Charles Parham. Bueno, algunos lo van a pronunciar diferente, pero sí, estoy hablando de Charles Parham. Parham, bueno, usted lo pronunciará diferente, pero este personaje, este pastor, es el que hace o empieza a promover las lenguas como evidencia del Espíritu Santo, y lo hace en el año de 1901. Allí entonces es donde algunas personas, como mencionaba hace un momento, van a decir que el pentecostalismo surge en estas fechas. Y este personaje, este pastor, entonces, que era predicador de los movimientos de santidad, va a proponer entonces en 1901 que el bautismo en el Espíritu Santo era una experiencia posterior a la conversión, ¿cierto? Lo que dijimos hace un momento, que una persona se convertía y tenía una experiencia, ¿cierto?, con el Espíritu, pero él añade y dice, no, la experiencia es el hablar en lenguas, y la evidencia inicial entonces va a ser esta. ¿Y por qué lo dice? Él empieza a hacer un análisis del libro de los Hechos y va a decir que en el libro de los Hechos se evidencia en Hechos 2 y en otros capítulos el patrón que se repite, que es el hablar en otras lenguas. Por cierto, allá en su iglesia, en su comunidad, allá en la escuela, digamos, teológica donde él estaba predicando, empiezan algunos estudiantes a evidenciar la experiencia del hablar en lenguas. ¿Pero por qué? Porque ya este pastor empieza a explicarlo. Aquí no vamos a decir si es verdad o si es mentira la experiencia, sino entender históricamente desde dónde empieza a surgir esta creencia, esta postura doctrinal, que de hecho algunas personas, algunas denominaciones todavía consideran, y está bien que la consideren. Pero repito, por lo menos tener presente desde dónde, desde cuándo empieza a surgir dicha doctrina. Ahora bien, este pastor, este maestro de la Biblia que empieza a enseñar esto, habla precisamente de que la experiencia se vive de una manera individual como el libro de los Hechos. Aquí un paréntesis. Algunas personas van a hablar y van a enseñar sobre las lenguas, diciendo que las lenguas que se hablaron allí en los Hechos no eran lenguas angelicales, sino que eran lenguas, digamos, pues de los pueblos que estaban alrededor, partiendo de la lectura que dice que habían personas de diferentes territorios que entendían lo que los que estaban hablando lenguas estaban hablando. Entonces algunos van a decir las lenguas de los Hechos no eran espirituales, sino que eran lenguas humanas, digámoslo así, y por eso predicaban y les entendían. Sin embargo, con los movimientos de santidad ya se empieza a hablar de las lenguas también angelicales, ¿cierto? Incluso hay una experiencia que está datada, ¿cierto? Ya la veracidad, como les digo, puede ser cuestionada, pero está en los libros de historia que una de las estudiantes que estaban allí pues en la iglesia, en el lugar donde este predicador enseñaba, duró más de un día sin poder hablar inglés, porque estaba básicamente en este éxtasis de estar hablando otras lenguas. ¿Cuándo fue esto? Año 1901, herencia de los movimientos de santidad. Aquí entonces surge otro predicador afroamericano, ¿cierto? Llamado William Seymour. ¿Lo han escuchado? William Seymour, que era pues evidentemente un pastor afroamericano, y hago la aclaración aquí porque incluso se plantea que este pastor escuchaba las enseñanzas de Charles a partir no desde el auditorio de él, sino desde afuera. En este momento, sur de Estados Unidos,
para la época, ¿cierto? Terminando el siglo XIX, comenzando el siglo XX, existía la segregación, ¿cierto? Social. O sea, la distinción, el racismo en su máximo esplendor, donde había incluso iglesias para blancos, iglesias para afroamericanos. Entonces, pues William, por ser afroamericano, no tenía acceso a estas comunidades, pero sí fue instruido, dicen algunas versiones, desde afuera, ¿cierto? Y entendió, absorbió toda esta enseñanza. Y aunque era un pastor, digamos, de su comunidad, lo incluyó y empezó a predicarlo. Por cierto, algunos de ustedes de casualidad, ¿cierto? Yo sé que algunos creyentes, no creyentes y personas en general ven películas. Hay una que salió hace poco, no recuerdo bien ahora, hace 2-3 años, llamada Elvis. Y en esta película se ve al niño Elvis Presley, ¿cierto? Teniendo una observación a estas iglesias, repito, de afroamericanos, por estar en el sur de Estados Unidos, ¿cierto? Y ellos allá, esta familia de los Presley, Elvis se acerca a un lugar y observa el éxtasis en el que están estos feligreses. Incluso la película muestra cómo él también tiene esta experiencia. Por cierto, este personaje, este cantante, tiene raíces en el gospel. Y aunque fue famoso por diferentes melodías, como el rock and roll, ¿cierto? Y como otras que entonó, otras canciones que interpretó, él siempre reconoció tener esas raíces. Por cierto, muchas canciones famosas, como Cuán grande es él, fueron popularizadas por él. Traigo a relación esto para que veamos y posiblemente usted, si observa la película, entienda un poco más cómo el director comunica la experiencia religiosa de estos años allá en el sur de Estados Unidos. Entonces el predicador William Seymour empieza a predicar, ¿cierto?, esas enseñanzas, ya que él crece en un ambiente de espiritualidad afroprotestante, y ya vamos a entender por qué el énfasis en su comunidad y en su cultura. Él entonces va a estar motivado, va a estar influenciado por los movimientos de santidad y evidentemente, como lo dije antes, Charles lo instruyó. Ahora, importante, la calle Azusa fue un lugar donde empezaron a reunirse los feligreses de este pastor que habían tenido una experiencia a partir de las enseñanzas de Charles y la predicación de William. Entonces se empieza a popularizar el hablar en lenguas, que se va a conocer después como la glosolalia. Entonces ya allí, cuando se establecen en la calle Azusa, es conocido este movimiento como el avivamiento en la calle Azusa. Obviamente, un par de años después, de 1901, cuando inicialmente Charles comienza con la enseñanza. Entonces, ya para 1906, ¿cierto?, que es cuando se conoce el avivamiento de la calle Azusa, allí ya entonces se unifica la experiencia y se enseña que el bautismo del Espíritu Santo era una verdad, una realidad para cualquier persona. También William Seymour empieza a enseñar y a dar apertura a manifestaciones espirituales bajo discernimiento y oración profunda. O sea que una persona podía tener estas manifestaciones, estas experiencias, si su comunión y su oración era constante, haciendo referencia y relevancia a la vida devocional. A partir de esto, entonces, surge una pregunta. ¿Por qué Javes y por qué algunos sociólogos van a hablar de este movimiento como algo que toma fuerza? Porque si bien es cierto que lo enseñó Charles Farham, se popularizó con William Seymour allí en la calle Azusa. Y algunos van a decir, pero ¿por qué se popularizó? ¿Por qué cobró tanta relevancia? ¿Por qué la experiencia es importante y trascendió? Bueno, aquí hay unos detalles que para algunos es importante entender desde lo sociológico. Y es que esta comunidad cristiana
al ser de una cultura, de una sociedad, de unas prácticas, de una vivencia afroamericana, tenía unas características. Y es que entonces estas iglesias, que repito, a causa del racismo y todas esas dinámicas culturales, estaban separadas. Entonces esas iglesias afroamericanas tenían algo muy especial, y es que tenían una expresividad emocional más libre, mientras que otros sectores de la sociedad estaban más enfocados en los signos, la oración y la prédica. Estas comunidades estaban más abiertas a la manifestación espontánea de su adoración. Esto es una de las escenas que muestran en la película que mencioné. Ahora bien, también estas comunidades tenían uso de los cánticos rítmicos, pues, tradicionales, ¿cierto?, de la cultura afroamericana, incluyendo entonces estos movimientos, este uso de instrumentos, ¿cierto?, propios de la cultura, una oración continua y testimonios públicos. O sea que mientras una persona, a partir de este movimiento, de esta experiencia rítmica, de esta experiencia sobrenatural atribuida al Espíritu Santo, iban contando, iban manifestándolo a otros, pues otras personas también iban sintiendo y iban sumándose a esa experiencia, y por eso hablamos del avivamiento en la calle Azusa. Después de esto también va a surgir estilos litúrgicos influenciados por tradiciones africanas de comunidad abierta, haciendo referencia a que no solamente el culto, la liturgia la dirigía el ministro, sino que era una participación comunitaria. Mire que entonces cambia, se interrumpe la tradición que se venía trayendo y se propone entonces esto nuevo, que va entonces a surgir desde 1901, después con el avivamiento en la calle Azusa y posteriormente con los predicadores que van a surgir de esta experiencia y de este movimiento. Esto entonces preparó un ambiente para las experiencias carismáticas donde muchos se iban sumando. Y a partir de eso, entonces, se puede hablar del inicio del avivamiento, que para muchos no duró solo un momento, sino hartos meses. Algunos hablan de 1906 a 1909, pero bueno, él surge desde 1906 y empieza a verse porque muchas personas se suman, hablan lenguas, se evidencian esto, y otros empiezan también pues a ser testigos y a sumarse a la experiencia, y esto entonces hace que surja allí, en medio de este movimiento, de este resurgir, de esta forma de vivir la fe, nacen algunos postulados como la teología de la santidad, la expectativa wesleyana de una segunda gracia. Se habla de la propuesta de Perham sobre las lenguas, ¿cierto?, como evidencia del bautismo del Espíritu Santo, y obviamente de la espiritualidad afroamericana, que incluye la inclusión pues de ciertos ritmos, de ciertas libertades, de ciertos cambios en la liturgia, y eso entonces se expandió a otros lugares. Entonces allí eso dio apertura a que diferentes personas de diferentes etnias también se vincularan, porque fue un movimiento que permitió esta inclusión de diferentes sectores de la sociedad. Entonces, a partir de allí, este movimiento, este avivamiento, permitió y enseñaba la oración continua, los cantos espontáneos, los testimonios que ya mencionamos, y obviamente las lenguas, la sanidad y las experiencias de gozo. Obviamente, a partir de allí hubo algunas acusaciones de desorden, persecuciones mediáticas a partir de otras congregaciones que veían en este movimiento pues como algo que era en contra de las tradiciones reformadas e incluso de las mismas wesleyanas, porque aunque sí, el pietismo y los wesleyanos tienen sus actualizaciones doctrinales, pues ya este movimiento de la calle Azusa rompió con los esquemas y dio apertura a otras formas de expresión. Entonces es importante entender esto, porque a partir de este movimiento en la calle Azusa surgen las denominaciones consideradas pentecostales, como por ejemplo las Asambleas de Dios,
¿cierto? Cuadrangular y otras congregaciones que se van convirtiendo en denominaciones que hoy conocemos como de corte pentecostés o corte pentecostal. Obviamente algunas iglesias no surgieron históricamente en ese momento, sino posterior a partir de la influencia de otras que sí surgieron de allí. Y algo importante es que hubo un impacto en la evangelización, así como hubo agencias misioneras en Inglaterra y en Estados Unidos con iglesias tradicionales, empieza a surgir un movimiento misionero desde estos lugares a todos los lugares y empieza a multiplicarse las enseñanzas del pentecostalismo y van a llegar a todo lo que es Latinoamérica, incluso África, algunos sectores de Asia, y empiezan a moverse, porque van a conectar las experiencias pentecostales, que son de este movimiento, con las creencias, digamos, de los lugares populares de diferentes lugares, sectores en las sociedades donde llegaban a predicar. Entonces, importante aquí entender cómo algunas denominaciones de hoy, en sus enseñanzas, se suman, ¿cierto?, a lo que hemos estado hablando. Sintetizando entonces lo que aprendimos en este episodio, recordemos que la herencia de la Reforma dejó unos vacíos en la concesión del Espíritu Santo, por eso surge el pietismo, surge las enseñanzas de John Wesley y de allí los movimientos de santidad que dan paso entonces a las enseñanzas en la calle Azusa, y allí entonces es donde algunos van a decir que el pentecostalismo como movimiento global nace en la calle Azusa o en 1901 con las enseñanzas de las lenguas. Entonces, qué bueno conocer esta historia, porque evidentemente todos los feligreses, los creyentes que son de corte pentecostal, tienen experiencias y son válidas, ¿cierto? Pero deben también ser revisadas porque con el pentecostalismo han surgido actualmente otros movimientos, ya podríamos catalogarlos neopentecostales, que son bastante interesantes de estudiar porque en sus prácticas pueden considerarse otros elementos los cuales pueden ser revisados, y algunos incluso tradicionales reformados, incluso pentecostales, señalan como ya acciones que no son válidas. Esto sería para otra oportunidad también de pronto revisar los movimientos neopentecostales, ¿cierto? Pero el interés de Aprobados y Teología para el Camino en esta ocasión era revisar esto, ¿cierto? ¿Cómo ha evolucionado la creencia de la neumatología y el pentecostalismo? Así que si usted cree, está bien, pero entienda lo que cree, ¿cierto? Tenga argumentos históricos y obviamente someta, según el texto y los consejos de muchos predicadores, esa experiencia que tiene a lo que enseña la Escritura, para que no surjan nuevas creencias que puedan ir en contravía de lo que enseña el texto. Aquí cerramos este episodio. Cualquier pregunta, cualquier aporte lo pueden dejar en los comentarios. Y claramente aquí cierra nuestro año 2025. Un abrazo para todos, para todas, y nos vemos en próximos episodios. Que estén muy bien.